Bienvenidos, ¿cómo están en esta preciosa tarde del Señor? Estamos en su programa Unidos en el Amor de Jesucristo. Soy la pastora María Gracia Ramírez de la Iglesia Cristiana Senda de Alabanza. Estamos localizados en el 101 Irma Street, ahí en Chaparral, para si usted no tiene un lugar en donde congregarse, haga de nuestra casa su casa. Y bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos con Dios por esta oportunidad que nos da el Canal 38 de estar aquí. Nuestra hermana Grace Randall, gracias. Esther Hutton, gracias también por la invitación. Y bueno, pues quiero decirles que también si usted está interesado en dar alguna donación para este Canal 38, usted puede llevar sus donaciones ahí a Ciudad Juárez, ¿verdad? Va a ser de grande bendición que usted pueda ser un donador también para este canal. Es de grande bendición para todos y cada uno de los que están colaborando aquí en este canal. Y también para si usted tiene alguna petición de oración, puede marcar al 532-8518. Nuestras hermanas están ahí con su corazón dispuesto para orar por ustedes. Hoy en este día me acompañan mis hijos copastores ahí en la Iglesia Cristiana Senda de Alabanza. Mi hijo, Dios te bendiga y Dios bendiga también a mi nuera. Gracias por estar aquí en esta linda tarde del Señor. Gracias. Amén, ¿Se gracias. presentan? Amén. Pues Dios les bendiga, es un placer estar aquí. Esperamos en esta hora ser de bendición y juntos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y aprender de su palabra con el tema de hoy. Y pues es una bendición estar en este lugar. Amén, pues Dios les bendiga, estamos contentos por la oportunidad de estar aquí compartiendo una palabra. Nuevamente mi nombre es Almendra Ramírez y es un privilegio estar aquí, amén. Amén. Y antes de entrar al tema, yo quiero saludarles de parte de nuestra amiga Yoli Covey, que ayer tuve la oportunidad de hablar con ella y me dijo, salúdame a todos los televidentes de parte mía, darles un grande abrazo. Así es de que yo creo que todos aquí en El Paso la extrañamos, ¿verdad? Así que reciban un gran saludo y un gran abrazo de nuestra inolvidable amiga Yoli Covey. Así es de que hoy vamos a comenzar con nuestro tema, un tema impactante, ¿no? Para nosotros y de grande reto para las nuevas generaciones, porque de verdad que estamos tratando nosotros de salvar las familias, estamos tratando de defenderlas con toda la integridad y con todo lo que nosotros tengamos de parte de Dios en nuestras vidas. El tema de hoy es sanando las heridas en la familia. Así es de que si están pasando algunos de nuestros televidentes por situaciones difíciles en su familia, quiero decirles que hay esperanza. Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras familias. Así es de que si nosotros vemos la situación de las familias en este tiempo quebrantada, adolorida, estamos mirando tiempos en los que necesitamos con urgencia que se levanten hombres y mujeres de valor, así como dice la Escritura, madres con temor a Dios, que sepamos guiar a nuestros hijos en la palabra del Señor y que les enseñemos todos esos grandes valores que hemos aprendido. Y decíamos la semana pasada, mi esposo y yo somos primera generación en el Evangelio y es difícil, pero no imposible, el enseñarle a nuestras nuevas generaciones esa palabra que seguramente va a hacer cambios en nuestras vidas. Si vemos la familia afectada por situaciones que a veces nosotros pensamos que ya no hay solución. Yo les decía a los muchachos en la mañana, la familia ha sido lastimada desde el principio de la creación. Nosotros vemos a Eva batallando, ¿verdad? Ahí con el pecado, porque el enemigo llegó a tentarla. Vemos el pecado de Caín, que mató a su hermano Abel, y bueno, nos vamos en las generaciones de los patriarcas y vamos a estar mirando cuánto pecado y cuánta necesidad de restauración. Y hasta este tiempo nosotros vemos que necesitamos que el Señor ponga su mano poderosa en nuestras generaciones en este tiempo. Pastor. Amén, amén. Pues como dice, va, que desde el principio las familias han sido atacadas, pero algo que yo he observado, particularmente en estos últimos, se podrá decir 10 años, es de que si hay algo en que nosotros podemos notar una diferencia de los tiempos de antes y los de ahora, es de que los padres se han vuelto tal vez en su mayoría más, ¿cómo se podrá decir la palabra? Más descuidados, menos responsables.
Y es una ideología que se está empujando en estos últimos años. Se promueve mucho el no casarse, el no tener responsabilidad, el no aceptar. De hecho, todo lo que tiene que ver con paternidad y con maternidad, tristemente nuestra sociedad, conforme más liberal se vuelve la sociedad, más se destruye el núcleo familiar. Conforme más liberalismo hay, menos responsabilidad tienen los padres y menos responsabilidad sienten las madres de crear unos hijos en el temor del Señor. La Biblia dice que debemos instruir a nuestros niños en el camino que debe de ser para que cuando sean grandes no se aparten de ello. Entonces es posible aún dentro de esta sociedad en la que estamos viviendo hoy que hijos crezcan en los caminos de Dios, pero todo depende de los padres, de la madre, que vayan en contra de la corriente de este mundo. Y como dijo la pastora, la familia ha sido atacada desde el jardín del Edén, Sí. pero en realidad la familia, los hombres, las mujeres han tomado su papel, el hombre como cabeza del hogar y la mujer como una mujer sabia y como la ayuda idónea que guía a sus hijos. Pero conforme han pasado los años y el secularismo, entonces eso se ha perdido, por lo menos en gente no religiosa. En otras palabras, en la gente moderna. Y una vez escuché a un comentarista decir que tristemente nuestro país, hoy en día Estados Unidos se ha convertido en un país como Francia, un país Sí. moderno. Oh, wow. Y eso causa que ya no se vean familias como antes. Ahora se ven madres solas con hijos, incluso hasta jóvenes solos en la calle. Sí. Pero si nosotros queremos conservar eso y nosotros queremos que haya sanidad en nuestra vida interior, es necesario conservar la familia. Amén. Amén. Conservar los principios bíblicos en lo que respecta a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Qué gran reto, ¿no, Sí. pastores? Ahí está la instrucción. Qué grande reto el poder, el enseñarle a esta generación, Amén. ustedes como generación joven que están criando hijos, que están, les tocó vivir un tiempo de mucha perversión, de Sí. mucho reto para ustedes como padres, pero ¿cómo ustedes se sienten creando una generación temerosa de Dios en medio de un mundo tan peligroso, pastora? Amén. Me encanta, pastora, el texto que compartió ahorita en el libro de Deuteronomio. Qué tan importante es que aún siendo las familias atacadas, aún en este tiempo, de una manera, nosotros como hijos de Dios podemos levantarles y tenemos nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, nuestra vida que nos lleva, nos da palabra. Y me encanta esto que nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos yo como madre y mi esposo, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de hablar con nuestros hijos, de instruirlos en el camino del Señor, enseñarles. Cada oportunidad en este texto, cuando dice que la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué oportunidad tan bella tenemos de cuando nos levantamos, mi amor, vamos a orar, vamos a darle al Señor las gracias por este día. Cuando los llevas a la escuela, vas al mandado, vas a un lugar, es hablar a su momento y a su nivel de los niños y decirles, mi amor, Cristo está contigo, Él es el que nos ayuda, que nos sustenta, y al acostarse también de igual manera nosotros meditamos en la palabra y damos la instrucción a nuestros hijos en todo momento y en todo tiempo para cuando ellos crezcan y ellos sean afrentados en las escuelas, estén ellos en un lugares donde yo no esté o mi esposo no esté o la iglesia a lo mejor están en un lugar como las escuelas, ellos pueden conservar y pueden guardar esas palabras que como padres pudimos sembrar como una semillita en su corazón y ellos se van a acordar. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo estas palabras. Yo recuerdo que mi papá la noche me dijo que no tema porque el Señor estará conmigo donde quiera que yo vaya. Qué
qué bendiciones como padres poder impartir esa palabra y la responsabilidad que tenemos todos. Claro que sí, y es un reto glorioso porque están ustedes levantando generaciones que temen a Dios, unas generaciones de las cuales nosotros vamos a ver hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y están preparando su arca, ¿no? Sí. Preparando su arca, preparando su entorno, preparando sus generaciones, aunque vengan esos ataques del sistema, como decía el pastor Andrés ahorita en este tiempo tan tenebroso que estamos viviendo. Ustedes tienen la capacidad, tienen la autoridad de Dios, tienen la unción del Santo de Israel para proteger esta generación de tanta maldad, ¿verdad?, que se está levantando. Y bueno, yo creo que una de las cosas que necesita la familia primeramente es a tener a Jesús en su corazón, invitar a Jesús al núcleo del hogar, porque cuando llega Jesús a la familia, entonces llega el verdadero amor, llega el verdadero amor a la familia, ¿verdad? Para aquellos niños que no se sienten amados, que no se sienten cuidados, viene una transformación cuando viene ese amor de Dios para la familia. Y bueno, Jesús da, ¿verdad?, a cada uno de nosotros como padres de familias el poder de amar como Él nos amó a nosotros, nos llenó de su gracia, nos llenó de su compasión, y es algo que se tiene que estar moviendo dentro de las familias. Él es nuestro grande ejemplo de cómo amar, en lugar de amarnos a nosotros mismos. Dice que no nos amemos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de fluir en el verdadero amor de Dios. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y luego Jeremías capítulo 32, verso 18, dice que las consecuencias del pecado de una generación pasan a las siguientes. Entonces, las consecuencias destructivas del pecado afectan a la persona que lo comete como a los que están alrededor. Por eso es de que debemos despojarnos de toda esa maldad del corazón, de ese sistema disfuncional que a veces lo traemos tan natural en nuestras vidas y que es tan fácil a veces ofendernos en el hogar, no amarnos. A los primeros a veces que les faltamos al respeto son a los de la familia. Y yo creo que ahí Dios nos dio un patrón, ¿no?, para que nosotros nos guiemos conforme a la palabra de Dios, para que las heridas que puedan surgir sean sanadas por el poder de la palabra de Jesucristo. Pastor. Amén. Una de las cosas que necesitamos acordarnos también como cristianos, y yo creo que si todos ponemos en práctica estas cosas, dice el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo. Amén. Y yo tengo entendido que ese texto bíblico fue escrito para todo tiempo en realidad, porque yo siento como que hoy estamos viviendo como el tiempo de Noé otra vez. Yo me imagino como que en los tiempos de Noé, la familia de Noé, se requería un gran esfuerzo porque la sociedad, yo me imagino que estaba igual como la de hoy, porque como estaban todos rechazando a Dios, y yo creo que ahora se mira más que nunca el rechazo hacia Dios, el rechazo hacia la responsabilidad, el rechazo hacia el matrimonio establecido por Dios, el rechazo de la paternidad de los hijos y que los hijos sean guiados. Ahora se promueve mucho que los hijos tomen sus decisiones por sí propias y que las decisiones de los niños sean hechas en base a lo que ellos quieren y no lo que los padres quieren. Entonces, el Romanos 12 dice que no debemos conformarnos a este siglo, y precisamente a este siglo no debemos conformarnos hoy, sino que permitamos que sea renovada nuestro entendimiento. Tristemente, mucha gente entiende de una manera muy diferente. Yo siempre digo, la sociedad de hoy disfraza el pecado y la aceptación al estilo de vida pecaminoso, disfrazados de amabilidad, de decencia, disfrazado usted sabe, disfrazado de lo bueno, pero en realidad es algo malo. Dicen, es bueno que los niños tomen sus propias decisiones. Por ejemplo, la ideología de transgénero, homosexual, lesbianismo, la ideología de sentirte algo que no eres biológicamente, es algo que se está empujando mucho a que los niños de una edad que no es una edad suficiente como para que ellos tomen una decisión importante, como para tomar, por ejemplo, tratamientos para cambiar su sexo, para cambiar su voz, para detener su pubertad. Son cosas, y mucha gente se está conformando, la gran mayoría, pero hay una minoría que somos los que
de los que habla Romanos 12. Amén. No os conforméis a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento. Aunque el mundo lo quiera presentar como algo noble, como algo de derecho al niño, a la niña, al joven, nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, y de hecho la palabra también dice que necesitamos someter nuestros pensamientos a la obediencia y a la voluntad de Dios, porque si permitimos que nuestros pensamientos tomen su rumbo, se van a ir en contra de los pensamientos de las masas, de las corrientes. Y si hay una cosa a la que le podemos echar la culpa de las heridas que hay en la familia, pues es a causa de lo que Satanás hace, Sí. de que la gente por sus propios pensamientos toman decisiones que luego afectan a la familia. Amén. Pero como usted dijo, pastor, ahorita al principio, es necesario que todos estemos seguros de nuestra salvación, que Amén. todos estemos seguros de nuestra fe. Dice Juan 3:8, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La mayoría de la gente que se inclina a las ideologías modernas y liberales de estos tiempos deciden no creer en Dios. Ellos ya están condenados. Entonces, para que haya sanidad en la familia, necesitamos decidir creer en el Señor Jesucristo. Amén. Sí, y fíjate que ahorita que mencionabas a Noé, la semana pasada estuvimos hablando de ese tema precisamente, una familia que le cree a Dios, y fue precisamente la familia de Noé, el cual se levantó con una visión extraordinaria de parte del corazón de Dios, y fue capaz de salvar a su familia por la gracia de Dios que el Señor había puesto en él. Vemos a aquel hombre hacer su arca, como les decía ahorita, pastora, están preparando ustedes como pareja joven un arca en la que van valores, en la que va temor de Dios, en la que va visión, en la que va protección y gracia de Dios, porque esas generaciones que están viviendo en este tiempo, con esos peligros que mencionaba nuestro pastor Andrés, en este tiempo tan peligrosos, y vemos de veras ese asunto del sistema transgénero está arrasando con las familias, y aún cristianas. Entonces nosotros debemos de abrir nuestros ojos y saber de dónde viene el ataque. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados que se mueven y las potestades que están en los aires. En el tiempo de Noé, les decía, se movía ese mismo sistema, ese mismo espíritu demoníaco que quería destruir a las familias, y de hecho estaba lleno de sodomía en aquellos tiempos, y la gente decía que la familia era incapaz de ser una familia funcional, pero creo que Noé tuvo esa bendición de poder demostrarle a aquella generación que había un Dios todopoderoso que podía transformar la familia y de verdad hacer una familia funcional. Y algo interesante que aprendemos de Noé es de que la Biblia dice que Dios halló gracia ante Noé. Entonces no menciona que la familia. Entonces esto me trae a lo que dice el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Puede que en tu familia no todos sean cristianos o no todos compartan tu visión, pero si tú hallas gracia en los ojos del Señor como Dios lo halló en Noé, por causa de tu salvación y por causa de que tú estás viviendo una vida consagrada a Dios, tu familia tarde que temprano vienen a Cristo. Y muchas veces Dios en su misericordia, él ve, por ejemplo, Él vio a Noé, entonces la familia de Noé se salvó por la gracia de Dios que tenía en Noé. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 1 también nos lleva a algo, porque estamos hablando de que si queremos que las familias sean sanadas, es necesario que crean. Amén. Que Amén, crean en el así Señor es. Jesucristo, que crean en lo que la palabra, la instrucción de la palabra del Señor. Cuando nosotros entonces ya decidimos creer en el Señor Jesucristo y poner nuestra confianza en Dios, es necesario ejercitar también en nosotros lo que Dios nos dio, que dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El día de hoy hay mucha gente que ha sido cobarde, y por no querer ser atacado por el sistema, por las masas, por todo tipo de protestas que se levantan hoy en día en contra de un individuo que piensa diferente,
por causa de la cobardía, mucha gente no habla y no enfrenta las situaciones, pero la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de poder, de que sí podemos seguir representando el reino de Dios aquí en la tierra, aunque estemos como en los tiempos de Sodoma o en los tiempos de Noé, de que podemos nosotros compartir el evangelio de Dios con poder y con amor, y más que nada, al último, dar la cualidad del dominio propio, de que cuando nosotros estamos en Cristo necesitamos tener dominio sobre nuestras emociones, porque a veces hay pleitos aún entre padres y madres, Sí. padres y La madres, que familia. no, que déjalo el niño, él quiere ser así. Ha habido casos en el que la mamá tiene una mente liberal y el papá tiene una mente conservadora, y la mamá liberal quiere criar al niño de una manera liberal y el papá de una manera conservadora. Pero la verdad es de que la Biblia establece roles en la familia. La Biblia también habla acerca de la mujer, por ejemplo, que la mujer que edifica su casa es sabia, pero la insensata con sus manos la destruye. Pero eso también implica en el Padre, en que le pidamos sabiduría a Dios. Necesitamos tener dominio sobre nuestras emociones y necesitamos pedirle sabiduría a Dios, porque el diablo es muy astuto el día de hoy. Todo este estilo de vida pecaminoso se está promoviendo de una manera muy Sí. sutil, engañando, haciendo pensar a la gente que si piensas de esta manera eres una persona buena, eres una persona de compasión y eres una persona con dignidad. Y se escucha todo muy noble, pero la verdad es de que lleva a la perdición. Y aparte lo quieren normalizar. Yo creo que en este tiempo en el que vivimos ya todo lo quieren ser normal, todo lo quieren hacer como que ya es la moda, es lo que toda la gente, ¿verdad? Pero como decía el pastor, no nos conformemos con este siglo. Vienen cosas difíciles, nos enfrentamos con nuevos retos, nos enfrentamos con batallas, pero qué tan importante, ¿verdad? Como decía nuestra pastora al principio, de que invitemos a Jesús, a nuestro Salvador, como guía, como nuestro camino, nuestro estandarte, para poder nosotros preparar, capacitarnos primeramente a nosotros como madres, como padres, para poder guiar a nuestros niños. Me gusta mucho este texto que dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué tan importante como nosotros a nuestros hijos, cuando tengan preguntas sobre esas cosas que están acudiendo en las escuelas, ideologías, ideas erróneas, cosas tan abnormales y que delante de los ojos de Dios son pecaminosos. Y nosotros pues podemos ir con la palabra del Señor y decirle a mi hijo y a mi hija que aunque estemos en este tiempo, no nos vamos a conformar, sino que vamos a seguir y prepararnos y capacitarnos conforme lo que Dios nos ha llamado para hacer y guiarlos. Le digo a mis hijos que somos como una antorcha, somos una lámpara, amén, que cuando Cristo está en nosotros y nosotros dependemos en Dios totalmente, le digo a mis hijos, vamos caminando como en una callecita, como en un valle, y ahí la gente que quizás vive, a lo mejor porque no han conocido todavía a Dios, están en oscuridad, están en oscuridad, en algo que no, pero cuando te ven a ti cargando y portas la gloria de Dios, la presencia de Dios en ti, nosotros podemos aportar eso con otra persona y van a decir, hay algo diferente en ti y yo quiero lo que tú tienes, y eso es Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón, para poder tener familias fuertes, matrimonios fuertes, hijos fuertes, cuando Jesucristo es la roca de nuestra familia. Claro que sí, nosotros necesitamos llenarnos de esta palabra gloriosa que a nosotros nos va a llevar hacia la victoria de formar generaciones con temor al Señor. Les decía que no seamos como en los tiempos aquellos de los jueces, dice, donde se levantó una generación que no conocía a Dios y cada quien hacía lo que bien le venía en gana. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ahorita con lo que nos está compartiendo el pastor Andy, ¿verdad? De todas estas situaciones que tristemente nos está tocando vivir en estos tiempos, días que dijo el Señor, así como en los días de Noé, así serán los tiempos de los cuales nos
nos dio señal el Señor de que Él vendría a levantar a su iglesia, ¿verdad? Así como los días de Noé, dice, será el tiempo último para la última generación así aquí en es. esta tierra. Y nosotros estamos viendo cómo se está levantando todas estas situaciones, cómo nosotros podemos enfrentarlas así con el corazón como el de Noé, un corazón de fe, un corazón que transmitió a sus generaciones una fe inquebrantable para poder enfrentar aquellas situaciones que estaban dañando definitivamente el corazón de las familias. Imagínate cómo nosotros podemos llevar a esta generación ahora desde pequeños, dice, instrúyelos en el camino de Dios. Así es. Para que no perezcan, para que no se pierdan en el transitar de toda su vida. Así es. El trabajo de la mujer sabia, dice, edifica. La mujer sabia edifica el hogar, la necia con sus propias manos la derriba. Y hablando pues de esa mujer que es contenciosa, ¿verdad? Hablando de esa mujer que no sabe guardar el respeto a su marido, porque hay una línea que nos va a llevar hacia el éxito en la familia, que se encuentra ahí en el libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, en donde viene el patrón divino de Dios, de cómo Dios quiere que la familia sea prosperada, sea bendecida. ¿Puede leerme ese Amén. texto, pastora, en Efesios, en donde dice, Efesios ¿verdad? 6, donde Sí, Efesios hijos- capítulo 5. Ajá. Efesios capítulo Aquí lo 5. tengo. Pensé que lo tenía a la mano. Mira. El verso 21. Sí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Amén. Yo creo que ahí empieza el principio, ¿verdad? Amén. Sometiéndonos los unos a los otros en el amor y en el temor del Señor, pero cuidando de que el sistema no venga a lastimar nuestras generaciones que tanto trabajo nos ha costado formar, el cuidar, ahorita decía mi hijo, el cuidar nosotras madres, que nuestros hijos se casen bien, sean hombres y sean mujeres, porque a veces decimos, es hombre, no le hace, puede hacer lo que quiera, a él no le va a tocar sufrir tanto si anda por ahí de lingo lingo con las muchachas, pero igual sufren los hombres Sí. porque empiezan a perder su dignidad de varón, su credibilidad, a sus valores implantados por mujeres con temor de Dios. Y yo eso siempre se los dije a mis hijos, si tanto trabajo me costó criarte en la obediencia de Jesucristo, no te voy a soltar con cualquiera. O sea, vamos a orar y desde siempre orando por Amén. mis nueras, orando por mi yerno, y gracias a Dios, Dios me dio hombres y mujeres llenos del amor de Dios. Y ahora, pues eso es glorioso, ¿no? Ustedes cómo se sienten como padres criando a esos pequeñitos en este tiempo tan adverso y enseñándoles, ¿verdad? Que guarden su corazón en ese aspecto de que la libertad que está dando ahorita el sistema del aborto, de todo ese tipo de cosas, hijo. Pues es importante también nada más reconocer que los hombres estén entregados a Dios, porque por ejemplo la palabra del Señor habla acerca de cómo las mujeres estén sujetas a sus maridos, pero es muy importante que el marido también esté sujeto a Dios, porque a veces ocurre que el marido pues no está sujeto a Dios y la mujer se sujeta al marido y lo que llega a suceder es de que necesitamos tener un balance en lo que nosotros entendemos de lo que la palabra del Señor dice. Es necesario que el marido esté consagrado y entregado a Dios Amén. si él quiere que su mujer lo respete y lo honre como dice la Biblia. Y los tiempos que estamos viviendo hoy con nuestros hijos, pues en realidad, mientras que uno esté en constante búsqueda del Espíritu Santo y mientras que uno esté en constante búsqueda de la llenura de Dios, uno está tranquilo, pero sí vemos lo que sucede. Y la verdad es de que uno tiene que hablar con los niños todo el tiempo, de Sí, todo. así Y es que es. la verdad es de que la sociedad de hoy no solamente quiere sexualizar a los niños, sino que también quieren promover el uso de las drogas. Vemos cómo a veces la legalización de ciertas drogas en muchos estados lo disfrazan como algo bueno para que los drogaditos, para limitar la sobredosis de drogas, dicen, para limitar el uso de drogas sucias de las calles, que mejor se droguen de una manera segura, proveída por el gobierno. O sea, son muchas cosas y la verdad nuestros hijos, los niños y los jóvenes están bajo ataque
por medio de nuestro gobierno babilónico Sí, de estos así tiempos. Y no nomás en nuestro país, sino en realidad en todo el mundo. Y es importante de que hablemos con nuestros hijos y enseñarles y decirles, aunque el gobierno diga que es una droga segura, no es segura. Si tú lo pruebas, tarde que temprano te puedes volver adicto y puede suceder alguna tragedia. Entonces, igual con la sexualización, porque se están promoviendo en los jóvenes y en los niños muy fuerte hoy la sexualización, y eso tiene que ver con todo lo que está bajo el paraguas de sexualización, la homosexualidad, el lesbianismo, transgénero, y la fornicación y el adulterio, porque la verdad, como si ya el matrimonio hubiera pasado de moda, pero mientras que uno siempre conserve la palabra del Señor y hable con sus hijos. Oiga, si la familia de Noé se pudo salvar del diluvio, amén, y a veces puede llegar a ser incómodo, y el mensaje es para las familias cristianas de hoy en día. Si no te sientes incómodo con la manera que estás viviendo tu vida, con el ejemplo que le das a tus hijos, quiere decir que te estás dejando guiar por la corriente de las masas. Pero si a veces te causa que te sientas incómodo, es porque estás haciendo bien. Porque a lo mejor adentro del arca, Noé y su familia estuvieron por 40 días incómodos con los animales, mientras que afuera había juicio de Dios. Cierto. Entonces, conservemos nosotros los valores de la familia, de los hijos, aunque nos sea incómodo, aunque se burlen de nosotros cuando salgamos, cuando a nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen, ay, pues que se burlan de mí porque dicen que todavía pido permiso para hacer algo. Y otros niños les dicen a nuestros hijos, ¿cómo? ¿A poco pides permiso? Yo no tengo que pedir permiso. Entonces, es importante hablar con nuestros hijos. Yo por eso al principio dije, tiene que ver mucho que los padres tomen la iniciativa de cambiar el rumbo de la historia para que esos hijos crezcan y sean padres ejemplares también. Amén. Y también los hijos, ¿verdad? En el libro de Efesios, pastora, como leímos en el 5, pero en Efesios 6 también dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea, también como padres, pero también tenemos niños chiquitos y aún nosotros que tenemos a nuestra mamá, a nuestros papás, aún nosotros como hijos aún grandes y siendo adultos y teniendo todavía hijos pequeños, nosotros también debemos de seguir el formato, el plan de Dios conforme Dios lo puso. Dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, también no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También viene la instrucción de nuestros niños, pero también viene la disciplina. También de los tiempos en el que vivimos, de enseñarles con amor y enseñarles con la disciplina y la cordura de decir, hijo, conforme esto no está bien, estas cosas no se deben de hacer. Nosotros hay que seguir lo que Dios dice conforme a su palabra para honrar primeramente a Dios. Y así honrando a Dios y invitando siempre a Dios en nuestros hogares, honramos a nuestros padres, honramos a nuestros esposos y también es el patrón de bendición que va con la familia y sigue la familia con la bendición de Dios cuando ponemos a Jesús en medio, siempre enfrente. Claro que sí, y bueno, lo leíamos ahorita, lo estábamos hablando, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios dice que apartados de Dios, nada podemos hacer. Necesitamos a Jesús dentro de la familia, necesitamos estos valores, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder enfrentar este sistema, estas situaciones que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. Necesitamos una fe que les decía, una fe inquebrantable, una fe no fingida como la de Elodia, ¿verdad? Que instruyó a aquel nieto y Eunice, aquel hijo. Sí. Y bueno, pues nosotros necesitamos levantarnos en este tiempo con ese espíritu de valentía. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este texto a mí me gusta mucho porque la promesa de la bendición para nuestras generaciones es eterna, no es algo que va a caducar, dice que hasta 1000 generaciones. Si nosotros luchamos por estos valores que se les enseñó desde que estaban en el vientre de su madre, ustedes van a tener la bendición, aunque no lo lleguen a ver. Las bendiciones, dice,
sobreabundantes en sus generaciones hasta 1000 generaciones. Y esto es por causa de la obediencia que decía ahorita, pastora, la obediencia que está, el poder que hay en la obediencia de un hombre, de una mujer que se somete al corazón de Dios para levantar generaciones, buenas generaciones conocedoras del pacto de Dios, conocedoras de que hay esperanza para sus situaciones. Y aunque vengan conflictos, vengan situaciones, ahorita estamos enfocados mucho en este temor que existe en muchas familias, ¿verdad? Que está afectando y está dañando a las familias con este tipo de cosas que estamos viviendo, y nos estamos enfocando porque es la realidad que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Dice que era algo que no agradaba a Dios, hombre con hombre, mujer con mujer, y los niños pues siendo atacados, la mentalidad de los jóvenes distorsionada por la drogadicción. Yo creo que Dios tiene la salida para nosotros si nosotros insistimos en marcar la diferencia en este tiempo para nuestras generaciones. Amén. Y, pues, y si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, eso nos lleva a ser débiles en tocante a los problemas de la familia. No hay familia en el mundo que no tenga problemas, discusiones, desacuerdos. Pero a causa de que hay búsqueda del Espíritu Santo y hay comunión con Dios familiarmente, puede uno sobrellevar esos problemas y puede uno arreglar los problemas antes que se vuelva un dolor. Pero cuando nosotros no buscamos la santidad, entonces esos problemas se vuelven unas heridas que duran años. Hay familias que por un problema, un desacuerdo, duran años sin hablarse. Sí. De hecho, se odian, no se pueden ver. Y entonces eso es muy triste. Entonces, si lo que hemos estado hablando nos confirma que es necesario tener a Dios para que las familias no sean destruidas, para que las familias sean fuertes, es necesario también, cuando ya está uno en los caminos del Señor y bajo la influencia del Espíritu Santo como familia, es necesario, como les había dicho al principio, que ejercitemos el espíritu de poder y de amor en nuestras vidas para que nuestras familias puedan traspasar los problemas y el dominio propio, porque cuando uno está en Cristo, las emociones siguen. El hecho de que uno sea cristiano no quiere decir que uno no se enoja, no quiere decir que uno no se pone triste, incluso hasta los hijos o los jóvenes. Pero la palabra del Señor dice que Él nos dio un espíritu de dominio propio. Porque quiero leer una escritura que dice allí en 1 Juan 5:5, la Biblia dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene en sí, dado por Dios, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y con el dominio propio nosotros podemos vencer la ira, podemos vencer la tristeza. La gran causa de los pleitos familiares en realidad tiene que ver con el enojo. Sí. Y allí en Efesios 4, capítulo 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El versículo 7 enfatiza que cuando nosotros le damos lugar al diablo es cuando nuestra ira se sale de control. De hecho, en una versión de la Biblia en inglés dice que el enojo es como un escalón para Satanás, para poder hacer más destrucción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer sanidad en las familias el día de hoy? Conforme yo leo la palabra del Señor, me doy cuenta que es muy importante el dominio propio y el pedirle sabiduría al Señor. Porque cuando no tenemos control de nuestras emociones, entonces nuestra carne es la que toma las riendas de la familia en vez del espíritu. Amén. Así es, y me trae a memoria la historia de José, ¿verdad? Ahí en el libro de Génesis, que nos relata la vida de José, un personaje muy conocido por todos nosotros los que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo los hermanos de él lo odiaban, dice que le tenían envidia y planificaron matarlo. Así dice Génesis capítulo 37, verso 11. Y bueno, dice que lo amarraron, lo desvistieron, lo metieron en una cisterna
Y bueno, no conforme con lo que ellos habían hecho, también decidieron deshacerse de su hermano vendiéndolo, poniéndolo como esclavo. Pero todo eso, ustedes que conocen la historia de José, era como para que se enojara, para que Pues sí. tuviera odio en su Sí, corazón y rencor. tuviera rencor y raíces de amargura salieran a flote en su vida. Pero fíjate cómo José, nos cuenta la escritura que él sufrió por años, pero él nunca dejó de confiar en Dios. Dios, amén. Dice que ni tampoco Dios se olvidó de José cuando Ujú. pasó aquellas situaciones tan terribles y bueno, tuvo el poder y el dominio propio como para perdonar a sus hermanos y Sí, wow. todavía suplirles en tiempo de escasez porque era tiempo de sequía, dice la palabra de Dios, y el que tenía el grano, el que tenía el alimento para aquel tiempo, pues era él. Y cómo el corazón de José pudo perdonar a sus hermanos de aquellas Sí. cosas que le hicieron, hasta de venderlo como esclavo, ¿verdad? Sí, verdaderamente esa historia es una explicación y un ejemplo sobre pues, el rechazo. José se ha de haber sentido muy solo, abandonado y pues a lo mejor también con muchas preguntas a Dios, ¿verdad? Porque llegó hasta ese punto, ¿verdad? Pero sin embargo, él en el proceso, en el momento, pues él hubo siempre un propósito para algo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí en las familias que hay familias, todas las familias pasamos por retos, por diferentes situaciones difíciles. A veces hay pleitos entre padres, entre hijos, hijas, nueras, suegras, suegros, entre hermanos, cuñados, que hay disfunción, hay pleitos, hay división y por años, tardan años para hablarse, tardan años para poder reconciliar esa relación, ¿verdad? Por causa quizás de una murmuración o un chisme o algo que no les gustó, un padecimiento. Pero qué bello es cuando nosotros como hijos de Dios podemos tomar la iniciativa del perdón. Sí. De José tuvo la decisión y en su proceso Dios trabajó con su vida para poder fortalecerse y también para perdonar a sus hermanos por ese daño que lo vendieron. Fíjese en el libro de Mateo, capítulo 18, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Sí. ¿Hasta 7? Una pregunta le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que perdonemos en todo momento y en todo tiempo y muchas veces. No hay límite, no hay un punto de caducidad que dice que ya cumplí, ya perdoné tanto punto, sino que es perdonar siempre. Así como Jesucristo nos perdona a nosotros nuestros pecados, nuestras fallas en todos los días y siempre nos va a perdonar. Nosotros como hijos tenemos eso para poder perdonar y somos también sanados. Por medio de perdón hay sanidad, hay restauración en las familias, hay sanidad en los hijos. Cuando uno toma la iniciativa de perdonar, también es liberado y Sí. cargas son rompidas. Generaciones quizás cargando maldiciones generacionales por causa de algo que no han hablado. Y cuando uno toma iniciativa, dice que solamente los valientes arrebatan. Y cuando uno dice, yo soy valiente y voy a tomar la iniciativa para perdonar, para empezar a restaurar mi familia, restaurar mi matrimonio y ser la primera en romper cadenas de maldiciones generacionales que tienen que ser sanadas. Sí. Y en el nombre de Jesús Y son perdonar sanadas. rápido. Perdonar rápido. rápido porque Amén. cuando uno no perdona en el momento, pues ahorita leímos el versículo donde dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cierto. Perdona antes que se meta el sol. O pide perdón antes que se meta el sol, Amén. pero a veces se requiere humildad para eso. Humildad. Entonces necesitamos evitar el orgullo. De hecho, la Biblia dice que Dios detesta el orgullo. Y entonces no hay nada de estar orgullosos de un pleito, no hay nada de qué estar orgulloso y hay que pedirle al Señor humildad si no la tenemos, pero hay que practicar la humildad. En parte eso es tener dominio propio, porque no es fácil a veces pedir perdón. Sí, vemos a José como él tiene la oportunidad y el poder para guardar resentimiento, para guardar enojo, para guardar
soberbia en su corazón, orgullo, altivez. Miren, yo aquí tengo toda la abundancia y ustedes tengo la oportunidad del desquite, ¿no? Pero fíjate qué hermoso cuando en su corazón estaba el anhelo de volver a mirar su familia unida. Dice que uno de las causas por la cual pienso yo que él perdonó es primero porque Dios estaba con él. Segundo, Amén. porque su corazón y su anhelo era volver a ver a su padre. Él quería volver a mirar a su padre y tener a la familia unida una vez más. Y nosotros, es lo que nosotros debemos de hacer, soltar el perdón y no abrazar la ofensa, Cierto. no mantenernos abrazados de una ofensa, y a veces que duran años, ¿verdad? Abrazados de esas ofensas, es que me hizo, es que me dijo, es que cualquier Y a cosa que veces hayas van a pasado en tu vida. generaciones. Sí, Sí. Generaciones, que es que los primos no le hablan a los otros primos o cosas así, por algún desacuerdo tal vez. pues es que, como decíamos ahorita, son los pecados que se van de generación a generación. Es el pecado de la soberbia, el pecado de la amargura en el corazón por generaciones. No, yo no le hablo al tío y tú no le vas a hablar, y ahí empiezan a contaminar el corazón de los hijos y se llenan de resentimiento. Entonces, hay razón para nosotros perdonar. Sabes que la razón principal es que habita Jesucristo en el núcleo del hogar. Y por eso nosotros estamos aquí para invitarles, ¿verdad? De que acepten a Jesús en su hogar, en su familia, que se levanten los patriarcas en este tiempo, esos hombres visionarios que sí sepan ejercer la disciplina en el amor de Jesucristo, que sepan hablar con autoridad, pero al mismo tiempo con amor, para que esta generación vaya directo al corazón de Dios en el temor de Jehová, y que se pueda mantener la familia en unidad, ¿verdad? Que se pueda mantener la familia en el amor, y que a través del perdón, pues así como lo hizo José, ¿verdad? El perdonar a sus hermanos le permitió a José el poder ver a su padre, el poder disfrutar de su familia por muchos años. ¿Quién no quiere disfrutar de su familia? Amén. ¿Quién no quiere disfrutar de la unidad de la familia en estos tiempos? Sí. No, pues es que por eso es necesario perdonar. Importante. Es feo, no debe uno permitir que un desacuerdo, un pleito dure más de un día. Hay que pedir perdón rápido o disculparse. No importa quién tenga la razón, lo importante es tratar de pedir perdón, perdonar, olvidarlo. Y porque pues la familia es algo especial y es algo muy bonito. De hecho, en las familias es donde hay fortaleza. Hay mucha gente que quisiera tener una familia. Yo recuerdo una vez que viajamos no me acuerdo qué lugar era, pero me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con una persona de esas, de las que están en las calles. Y me comentaba esta persona, es que yo no tengo a nadie, no tengo a mi familia, no tengo hermanos, no tengo a nadie en esta ciudad. Y por causa de un pleito, me contaba esta persona, hace mucho nos peleamos y yo me salí de la casa y aquí estoy. Y han pasado 15 años, dice. Esta persona tenía 15 años en la calle y estaba ahora en un estilo de vida pues muy mal. Y le pregunté, ¿y no has hablado con tu mamá, con tu papá, tus hermanos? No, desde hace 15 años me fui y ellos no me han buscado y yo tampoco los he buscado a ellos. ¿A dónde lleva la falta de perdón, la falta de humildad? Nos lleva a estar de repente solos cuando de repente necesitamos una palabra de aliento. Y a veces eso solamente se logra cuando tenemos, como dijo la pastora, a Cristo en nuestro corazón. Porque de la misma manera, como Dios es el tercer cordón de una unión entre un marido y una mujer, ese es el mismo cordón de la familia, amén, que podemos nosotros estar fortalecidos porque está Cristo ahí, aunque de repente tengamos nuestros arranques y nos peleemos por algo feo, porque somos humanos, seguimos siendo carne y a veces nos vamos a ofender, pero porque está Cristo en el corazón de la familia, se puede manifestar la humildad, se puede manifestar el perdón, se puede manifestar ese espíritu de enfrentar los problemas. Amén. Las familias pues son fundamentales en el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos ha dado una familia para bendecir nuestras vidas.
Somos bendecidos con nuestros suegros, somos bendecidos por nuestros padres, somos bendecidos por nuestros cuñados, porque es el plan de Dios, como dijo nuestra pastora desde el principio, ¿verdad? Y aunque vengan todo lo que venga, como hablamos más temprano, cerca de los ataques a la familia, ideologías que lastiman a la familia, porque ahí es cuando empieza la rebeldía con los hijos por causa de seguir el patrón de este mundo. Pero déjenme decirles que desde el principio el Señor creó las familias con un propósito, y la familia nació en el corazón de Dios. Con que sepamos que ese propósito nació en el corazón divino de nuestro Padre Celestial, con un propósito para hacer luz en medio de esta tierra, en medio de este tiempo en el que estemos. Fíjese que Dios lo bendijo desde el principio. Dios pudo habernos creado para vivir aislados, ¿verdad? Pudo haber dicho, Señor, pues los voy a crear para que todos estén por su lado y todos vivan solos, todos vivan aislados sin necesitarnos los unos a los otros, pero no es así. Nos necesitamos. Somos tan necesarios, tanto mutuamente. Yo necesito de mi suegra, necesito de mi pastora, necesito de mis padres, de mis cuñados, de mi esposo. Nos necesitamos. Nosotros no fuimos creados para trabajar solos y egoístamente, sino trabajar juntos como familia, y pues invitando siempre a Jesús en medio de nuestras vidas y practicando la fe, el perdón y el amor. Amén. Así es. Y bueno, qué mejor que recibir la restauración del corazón de Dios. Ahorita decía la pastora Almendra, la familia es importante para Dios. Amén. Es la institución más gloriosa y más hermosa que el Señor ha defendido desde el principio. Por eso es de que es importante que nosotros llevemos nuestra vida con una directiva hacia el corazón de veras de nuestro Padre Celestial, y que podamos procrear en estos tiempos y enseñar y dejar una herencia de bendición para nuestras generaciones, una herencia de perdón, una herencia de alegría, un manto de alegría sobre nuestras generaciones. Vamos, no hay que dejar amargura, no hay que dejar egoísmo, no hay que dejar falta de perdón, no hay que dejar esas heridas que sigan surgiendo cada día más, sino que nosotros nos dispongamos y seamos los instrumentos los cuales Dios quiere utilizar para que nuestras generaciones, nuestras familias de hoy sean sanados. Yo creo que es el tiempo en los que el Señor va a levantar una familia fuerte, amén, una generación fuerte que le conoce, que va a saber defenderse del sistema, que va a saberse defender de las artimañas del enemigo, que sabe que su batalla no es no lucha contra la sangre ni la carne, sino contra los principados. Y yo creo que el Señor nos va a dar la victoria. Así es de que le recordamos, ¿verdad? Estamos aquí en su canal 38 con esta programación Unidos en el Amor de Jesucristo, con este tema sanando las heridas de la familia. ¿Cuál es la situación que usted está enfrentando? Cual sea, yo quiero decirle que hay esperanza. Y hoy vamos a estar llevando las peticiones al corazón de Dios desde aquí, desde este lugar que el Señor nos permite, para que usted también tenga allí en su hogar esta bendición de lo que es la oración. Dice la palabra del Señor: enviaste tu palabra y les sanaste y les libraste de su ruina. Que así se haga real esta palabra en cada familia que está sintonizando en este tiempo. Y vamos a orar por Luis Bueno para que trate en su corazón y en su matrimonio. Enrique Benavides por Dana, que trae rebeldía, para que busque a Dios, por salvación de la familia de Omar García y por problemas que tiene muy fuertes en su familia, por sanación en la vista, y por María de Jesús Reyes para sanidad completa en su cuerpo. Esta es la petición de Luis Silva. Y Cecilia Costa, oración por sanidad de cáncer en su matriz. Oramos por Juan Castorena por diabetes e inflamación en sus pies, por Carmen, sanidad de rodillas, y que su familia sane del corazón y de la amargura. Amén. Ve cómo necesitamos en este tiempo presentar estas peticiones delante de Dios. Tere pide y dice más bien agradecimiento por una petición contestada. Tenemos Lorenzo Rodríguez, que pide oración por su hijo Adrián, por sanidad. Y también Manuela pide por sanidad por José Luis, por protección divina y que todo salga bien, y por su familia. Tere Avia dice sanación para su vida. Y bueno, María del Carmen pide por sanidad
también de su cuerpo, por estrés, ¿verdad? Hermano Daniel dice que está pasando por tiempo de mucho estrés, dolencia de sus huesos y que su familia regrese al camino de Dios. Yo creo que tenemos ahorita un buen tiempo precioso, pastores, para elevar una oración por las peticiones del pueblo de Dios que nos han presentado. Yo creo que el Señor es fiel y justo para contestar cada necesidad en el pueblo de Dios. Y nos lleva en oración, pastor, por las peticiones. Amén. Gracias, Creemos, Señor. amén. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, a ti venimos, Señor, en esta hora dándote toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú la mereces, Señor. Tú eres bueno, Señor, tu misericordia es grande, Señor, y para siempre. Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor, por quién eres tú. Y en este momento, Señor, traemos delante de ti estas peticiones, Señor, que fueron mencionadas el día de hoy. Señor, tú conoces, Señor, la situación de cada una de ellas. Señor, por la restauración, Señor, de las familias, Señor, de los corazones, Señor, que están, Señor, padeciendo en esta hora, Señor. Te pedimos por cada petición, Señor, de estas personas. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, oh Dios, en esta hermosa tarde, Señor, sea su consuelo, Señor, sea su fortaleza, Señor, y sea su vida. Señor, hablando a los corazones de los que han endurecido su corazón en rebeldía, Señor, o que tal vez están dejando guiar, Señor, por sus emociones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría a cada persona, Señor, que fue mencionada en este momento, Señor, que Señor, tú les des sabiduría, Señor. Te pedimos, Señor, que tú manifiestes tu espíritu en ellos para que ellos puedan tomar decisiones, Señor, bajo la influencia del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y no bajo, Señor, su propio entendimiento. Señor, en tus benditas manos ponemos estas peticiones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Y bueno, pues estamos casi por despedirnos, pero quiero agradecer una vez más por su sintonía. Estamos agradecidos con el Señor y yo quiero que den una última reflexión. Amén. Amén. En Efesios capítulo 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Nuestra oración es de que ustedes tengan la paz del Señor en sus vidas, en sus familias. Amén. Y que Dios estará obrando. Amén. Y declaramos pues siempre bendición sobre ustedes y sanidad en todo momento. Y sobre todo pues les bendecimos en esta mañana. Amén. Y estamos contentos de estar con ustedes. Gracias por este tiempo. Amén. Y Efesios capítulo 6, versículo 13, los dejo con esto también, para que ustedes puedan sanar las heridas en sus familias. Dice Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estemos firmes, recuerde, iglesia, esté firmes en Dios y usted va a vencer para que pueda haber sanidad en sus familias. Claro, y allí en Primera de Corintios capítulo 1 y verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Necesitamos esta unidad del Espíritu. Y en otra versión dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Que así sea en la vida de cada una de las familias que nos sintonizan. Fue un privilegio haber estado con vosotros en este día. Gracias, pastores, por haberme acompañado. Dios les bendiga y nos encontramos el próximo viernes, primeramente Dios, en su programa Unidos en el Amor de Jesucristo. Bendiciones y hasta pronto.